En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy, si no estoy mal, 27 de mayo, miércoles, estamos nuevamente viviendo. Algunos amigos y algunos miembros de la comunidad incluso ya no están en esta tierra. Muchos de ellos fruto de esta epidemia que está sacudiendo la humanidad. Una epidemia que ya parece que se quedó, como el sarampión, como la viruela, como algunas otras enfermedades que se quedaron. En algunos países consideran que está erradicada esa enfermedad, como en México consideramos más o menos erradicado el paludismo, pero ahí está la enfermedad. Si Dios quiere, dentro de unos meses tendremos remedios adecuados, tendremos vacunas adecuadas y la enfermedad estará bajo control, al menos respecto a epidemia. Quizá si no nos cuidamos, algunas personas seguirán muriendo de coronavirus, pero dicen algunos entendidos que dan por hecho de que de todas maneras, si no hay vacunación, la mayoría de la población en su momento se contagiará de coronavirus. Pero el contagio ya cada vez será menos peligroso porque habrá medicina apropiada y bueno, de la enfermedad tendremos oportunidad de ir saliendo sin mayores peligros. Pero la mayoría hoy por hoy o se vacuna o sencillamente se contagia y genera anticuerpos saliendo con la medicina apropiada de la enfermedad. Así que los que están angustiados pensando que no se contagien, pues bueno, en algún momento se contagiarán y saldrán de la enfermedad, Bueno, pues en esa circunstancia estamos respecto a la enfermedad en este momento. De todas maneras, ojalá que nos contagiemos lo más tarde posible. Si puede ser dentro de 2 meses, mejor que 1. Y si puede ser dentro de 5 meses, mejor que 2. Y si puede ser dentro de 1 año, pues mejor que dentro de 2 meses o de 5, ¿verdad? Bueno, ánimo. Mientras tanto, continuamos en la vida y mientras estamos en la vida, estamos trabajando. El mayor de los trabajos. A veces pensamos que los trabajos duros es cuántas cosas tenemos que hacer. Bueno, yo ayer hacía una reunión con los que estamos en la comunidad de Betel o los que están en la comunidad de Betel. Yo en Betel soy un arrimado, les decía, que con mucho gusto me acogen y me soportan, pero al fin y al cabo arrimado, echando una mano. Por ahí hay algunos arrimados más que también van a ir viniendo a echar una mano de vez en cuando a Betel, ¿verdad? Hasta que ya más o menos vaya teniendo un funcionamiento ordinario. El problema es que Betel se nos está convirtiendo cada vez más
en ciudad. Ya tenemos alrededor de Betel ya prácticamente la ciudad. Música todo el día, algunas son rancheras, porque todavía, pero otras son músicas de otro tipo, quizá no muy confesable. Las que tenemos en las fiestas que se organizan alrededor de Betel, cada vez es menos bosque y menos rancho, cada vez es más una parte de la ciudad y cada vez ya tenemos mejor acceso. Yo todavía recuerdo una de las primeras veces que veníamos por aquí, como el coche de Saúl se nos quedó por ahí atascado, y después el coche que traía yo se quedó también atascado, y después otro coche que venía de no sé quién se quedó también atascado. No, ya eso pasó a la historia, ya no, salvo que alguno se salga de la carretera, pero si viene normalmente por la carretera ya no se quedarán atascados. Ya somos cada vez un poquito más ciudad. Antes no había luz eléctrica, no había agua potable, no había carreteras que llegaran hasta Betel. Hoy, bueno, pues no sé si para bien o para mal, porque también el ambiente campestre tenía su encanto. Hoy ya se va haciendo pues cada vez más ciudad, cada vez más ambiente habitable, ordinario, ¿verdad? Bueno, sea como sea, en esa situación estamos hoy tratando de trabajar el peor trabajo o el más difícil trabajo que hay, que es el trabajo de nuestra vida, el trabajo de nuestro propio espíritu, que ciertamente es un lugar de cultivo. A mí me llamaba la atención que estos días, así un poquito de broma, estaba yo haciendo por ahí una zanja y salieron unos cuantos árboles y dije, bueno, pues voy a plantarles ahí en hilera. Y pasaba yo esta mañana y están los árboles que han florecido todavía más que donde estaban, ¿verdad? Digo, órale, yo no sabía que sabía plantar árboles. Pues me voy a proponer, si continúa un poquito la contingencia, personalmente quiero plantar este año 1000 árboles, este año. Los que tengo alrededor, cada uno que eche la cuenta de los que quiere plantar y dónde los quiere plantar. Y entonces, si cada uno de los que tengo alrededor quieren plantar 100, que escojan sus arbolitos y plantarán 100 árboles, ¿verdad? O 200, o 500, o 10,000, si alguno se anima. Pero ciertamente yo en Betel pienso escoger 1000 sitios para plantar 1000 árboles este año. Y dentro de 10 años esos árboles ya serán un poco grandecitos, si Dios quiere, ¿verdad? Bueno, ya, como digo, se está urbanizando Betel, pero tenemos a la vez que contrarrestar vegetalizándolo o irlo ecologizándolo, ¿verdad? Irlo haciendo un poquito más ecológico a la vez que lo hacemos un poco más urbanizado. Ambas cosas se pueden ir logrando. Bien, entonces digo que vamos a trabajar en estas pautas en nuestro espíritu, y como siempre el trabajo es seguro cuando lo vamos haciendo de la mano del verbo de Dios, de la palabra de Dios que se hizo carne. La palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para Él ser el protagonista del trabajo esencial de nuestra vida, que Él nos trabaje. Y eso es el ejercicio de la fe, el ejercicio de la fe. La fe no es una cosa que se tiene, yo la tengo. La fe es como el amor, es algo que en realidad se tiene cuando se va ejercitando. Si no se va ejercitando, no se tiene. Es como la respiración. Respiras cuando estás respirando, cuando lo ejercitas. Si no ejercitas la respiración, pues sencillamente no respiras. Bueno, pues
la fe es así. Vamos, por lo tanto, a ir ejercitando la fe siempre de la mano de Cristo, que es la palabra del Padre, que es el Verbo de Dios, que se hizo hombre para habitar en nosotros y habitando en nosotros, ir ejercitando. Por eso es la grandeza de la vida del cristiano, saber que en mí habita un Cristo activo, un Cristo vivo, que vive. Y más en estos días, que ya son vísperas inmediatas, perdón un segundo, no vaya a ser que se desconecte el celular en el momento menos pensado. Bueno, supongo que está conectado bien. Entonces, digo que en la medida en que se va ejercitando el Espíritu de Dios en esta víspera de Pentecostés o vísperas de Pentecostés, algunos decían si íbamos a hacer alguna actividad especial. Ciertamente se podría haber hecho un ciclo de conferencias. Yo mismo voy a colaborar en algunas conferencias en alguna parroquia que están dando un ciclo permanente. Pero teniendo la misa y teniendo las pautas como vamos teniendo, que ciertamente nos va preparando en este ejercicio de nuestra vida espiritual, es decir, del Espíritu Santo, no he visto necesario que vayamos preparando más pláticas. Quien quiere tiene oportunidad de irse preparando en este camino de vida espiritual sin que sean temáticas más o menos ilustrativas o artificiales. Ayer me llamaba la atención que una de las frases que dice el Papa, hablando precisamente de la catequesis, bueno, tiene diferentes intervenciones sobre las catequesis y los catequistas, pero va diciendo cómo la catequesis no es unas lesiones ilustrativas de doctrina, ni siquiera muy doctas, que se puedan ir dando a las personas que participan o que van a celebrar algún sacramento, sobre todo catequesis presacramentales, porque a veces parece que no hay otras catequesis, si no es la exigencia. Y entonces, para los sacramentos, ¿verdad? Y entonces decía el Papa, dice, la catequesis obviamente no puede ser nunca una exposición explicativa de una doctrina que ilustra o una enseñanza. No hay nada que enseñar en la catequesis, no puede ser una enseñanza. La catequesis debe ser un contagio de experiencia de fe que efectivamente cuando la persona la comparte o la recibe, va permanentemente entusiasmando el corazón y va haciéndose consciente de la presencia de Dios en la persona que da y que recibe la catequesis. Porque ciertamente dar la catequesis es un arder el corazón y recibir la catequesis todavía más tiene que ser un arder el corazón. No digamos cuando estamos hablando de una catequesis de índole mistagógica, como es el caso de las pautas que vamos haciendo, es decir, ya de penetración y profundización en los misterios de la fe una vez celebrada la Pascua, ¿verdad? Entonces, bueno, voy rápidamente a leer este texto de Pablo que una vez que ha apelado al César, bueno, pues le encargan a un centurión, pues acompaña a Pablo hasta Roma, estamos en Jerusalén, acompáñalo hasta Roma y, por supuesto, el centurión con un grupo de soldados y garanticen que efectivamente preso le van llevando a Pablo a Roma. Y Pablo, pues preso, va a Roma. No es que no se pudiera escapar. En diferentes momentos escapó de la cárcel de manera milagrosa o inexplicable, ¿verdad?
pues perfectamente se podría escapar Pablo de esos que le llevaban preso camino de Roma, pero no, ahí va haciendo todo un recorrido que es curioso. ¿Por qué se cuenta esto? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Es la experiencia y la vida de Dios encarnada en una persona que va viviendo unas circunstancias tan ordinarias como el ser acompañado por unos policías camino de Roma, sencillamente. Bueno, policías o militares o soldados o como quieran ustedes llamarlos, ¿verdad? Entonces, fíjense qué cosas tan curiosas cuenta como palabra de Dios. Es decir, como encarnación de la vida de Dios en la persona de Pablo. En aquellos días, cuando se determinó que embarcásemos para Italia, para Roma, pusieron a Pablo y a algunos otros presos bajo la custodia de un centurión llamado Julio, de la corte augusta. Subimos a bordo de una nave de Adramitio que estaba a punto de zarpar para los puertos de la costa de Asia. Bueno, pues para la zona de Corinto, la zona de Asia Menor en ese momento, ¿no? Y nos hicimos a la mar, llevando en compañía nuestra a Aristarco, macedonio, natural de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, el centurión, pues, usando de consideración con Pablo, le permitió irse a dar un paseo allá en Tesalónica. Después escribe a los tesalonicenses, ¿verdad? Las diferentes cartas a los tesalonicenses. Bueno, concretamente va a casa de unos amigos, de unos discípulos. Tampoco es que Pablo perdiera demasiado el tiempo visitando amigos de otro orden, es decir, va animando discípulos en realidad en las comunidades por donde, o en los lugares por donde va a pasar. Entonces, allí estos discípulos pues se alegraron de la presencia de Pablo. De allí levamos anclas y al abrigo de la isla bordeamos toda la isla de Chipre, por ser los vientos contrarios, navegando a través de los mares de Cilicia y de Panfilia, y arribamos a Mira de Cilicia. Estamos ya a punto de venir el invierno y a punto del cambio de estación, y por lo tanto un momento un poquito delicado en cuanto a aires y demás, algo así como estamos exactamente en este momento en México. Es decir, que un día hay un poquito de lluvia, el otro día hay un poquito de tormenta, el otro día hay un poquito de aire. Son cambios de estación que están a punto de darse y por lo tanto ahí estamos en los cambios sencillamente de los fenómenos naturales propios del clima, del tiempo que va haciendo. Y en ese ambiente es cuando y donde se vive la fe. No crean que se vive la fe en unas circunstancias extraordinarias donde se preserva de manera... No, es en el ambiente ordinario. Hoy llueve, mañana hace sol, el otro día hace aire. En esas circunstancias, allí, dice, arribamos finalmente a Mira de Licia. Allí el centurión encontró una nave alejandrina que se dirigía precisamente a Italia, y el centurión hizo trasbordar a los presos, obviamente a los soldados que estaban también con el centurión cuidando de los diferentes presos. Entonces navegamos después lentamente durante muchos días, y después de haber llegado con mucha dificultad a Nido, por no permitirnos el viento entrar en puerto, tuvimos que seguir navegando al abrigo de Creta por la parte de Salmona. Costeamos penosamente la isla de Creta y llegamos a un lugar llamado Puerto Hermoso, cerca de la ciudad de Lasea. Transcurrido mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación, pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas, desvelada y entre las olas
sola, ¿verdad? No, al revés, pobre barquilla mía, entre peñascos sola, sin velas desvelada y entre las olas rota, ¿verdad? Eso es la barquilla de Pablo. Bueno, no es referido a esa barca física, sino a la experiencia del alma, ¿verdad? Que se encuentra a veces un poquito abandonada a merced de las olas, donde la persona dice, ¡ay, madre mía, y yo aquí! Y tantas cosas que hacer. ¡Ay, no, quiero morirme! ¡No, que quiero morirme! Levántate y manos a la obra y a preparar al menos la extensión que se necesita para ponerle un poquito de luz al celular, ¿verdad? Al menos. No sabía que también eso había que hacer. Bueno, hay que ir haciendo todas esas cosas diarias, permanentes, propias de quien está en la brecha de la vivencia ordinaria. Y en medio de esa vivencia ordinaria, atención, es donde se da la experiencia de la vida eterna, es decir, de la vida de la gracia, de la vida divina, de la vida del Espíritu, de la vida de Dios que cultivo, que animo, que siento la presencia de Dios acariciando mi propia vida cada día. Si esta caricia interior no la experimento cada día, aguas porque no estoy viviendo la experiencia de fe. ¿Qué estoy viviendo? Y lo que tiene un cristiano para vivir fundamentalmente es esta experiencia de fe, esta experiencia de cercanía de Dios, de presencia del Espíritu Santo en la vida que ciertamente, permanentemente levanta, anima. Así, en esas circunstancias, en medio de soldados y en medio del centurión y en medio de otros presos y en medio de los otros pasajeros y en medio de naves que con peligro van para un lado y para otro. Bueno, no quiere decir que en algunos casos Pablo no naufragara en esas mismas naves. Vamos a ver. Transcurrido mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el día del gran ayuno, vino Pablo a advertirles, amigos, les dice Pablo al centurión, ahora verán, veo que el navegar ahora va a ser demasiado peligroso y cuidado con mucho daño, no solo para la carga que llevamos en la nave, la carga de transporte de la nave, sino también para nuestras propias vidas. Aguas, que si nos hacemos a la mar y vamos navegando. Pero el centurión se fió más del piloto y del patrón del barco que de las advertencias de Pablo. Este hombre no sabe nada, no tiene ni idea de navegación ni de barcos, así que vámonos. Como el puerto no era a propósito para invernar y pasar allí unos meses mientras pasara el temporal, el puerto estaba muy en descampado, muy al abierto, muy al aire libre, es decir, hay puertos que tienen su pequeña bahía y entonces ahí efectivamente ya las olas, como no era a propósito, la mayoría tomó el acuerdo de salir de allí y vámonos a ver si alcanzamos Fenice, un puerto de Creta que mira al sudeste y al noreste, y pasar en Fenice el invierno. Pero comenzó a soplar un ligero viento del sur y creyendo que lograrían su propósito, entonces levaron anclas, costeando lo más cerca posible la isla de Creta, pero de pronto, ¡ay Dios!, se desencadenó, proveniente de la isla, un viento huracanado llamado Euroaquilón. Miren que es específico, o son específicos los hechos de los apóstoles, ¿verdad?, que arrastraba consigo la nave sin que ésta pudiera resistir. Pobre barquilla mía, entre las olas sola, sin velas desvelada y entre peñascos rota. Y así nos dejamos ir a la merced del viento. Cuando pasamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas logramos hacernos con el esquife. Después de haberlo izado a bordo, comenzaron a realizar las maniobras de seguridad y de refuerzo. Sujetaron la nave con cables
y por miedo a encallar en la Sirte echaron el áncora flotante, dejándose llevar a la deriva. Como la tempestad continuaba azotándonos furiosamente, al día siguiente echaron parte del cargamento al mar y al tercer día arrojaron con sus propias manos incluso todo el aparejo de la nave, es decir, todos los implementos que en la nave llevaban para la propia subsistencia. ¡Fuera! Se quedaron con el cascarón limpio. Ni el sol ni las estrellas ya habían aparecido en muchos días. Vino la lluvia y vino la lluvia, lo que nos va a pasar estos días por aquí en Betel, que estamos gozando de un sol radiante, diáfano, genial, no llueve ningún día, estamos teniendo posibilidad de trabajar por ahí en unos movimientos de tierras, pero en el momento en que venga la lluvia, Dios mío, se va a romper el cielo, van a venir los aguaceros y como no nos cuidemos, hasta los caminos se nos van a deslavar, ¿verdad? Bueno, menos mal que Jorge está teniendo mucho cuidado por ahí de abrir bien todas las cunetas y de preparar frente a los aguaceros. Ya, gracias a Dios, estamos embalastrando todos los accesos, los terrenos, pero vendrán los aguaceros y a ver qué hacemos. En medio de esas situaciones, repito, vivimos la fe. Bueno, entonces sigue contando cómo ni el sol ni las estrellas habían aparecido en muchos días y como continuábamos con la fuerte tempestad, ya íbamos perdiendo cada vez más toda esperanza de salvación. Al menos salvar el pellejo. Bueno, pues esas son las peripecias que va viviendo Pablo. ¿Qué hacía Pablo mientras tanto? Pues luchar contra las tempestades y los temporales. ¡No! Mientras tanto, Pablo, por supuesto que aprovechaba el tiempo para evangelizar. Evangelizaba a los de las costas, evangelizaba a los del barco. Y estoy seguro que hasta el propio patrón del barco, bueno, pues no me han querido hacer caso, pues era muy evidente, las circunstancias hay que verlas de frente. Pablo no era ningún experto del mar, pero utilizaba incluso en esas cosas naturales el sentido común. Yo esto quisiera que creciéramos de verdad, que crezcamos en sentido común, que nuestras decisiones no estén reñidas jamás con el sentido común. ¿Qué tienes que hacer? Pues aplica un poquito el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Bueno, pues que tendría que ser, aplica el sentido común. Ahora, ¿qué hay que hacer? Preparar el desayuno. ¿A qué hora hay que desayunar? Aplica el sentido común. Es decir, dentro de 5 minutos. ¿Cómo? ¿Dentro de 5 minutos? ¿Quién puede? ¡Tú! ¡Corre! Aplica el sentido común porque la necesidad del desayuno es dentro de 5 minutos. ¡No! Como el otro día, unos señores que vienen, bueno, ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? A las 4:30 se levantaron para venir aquí, llegar a estar a las 8. Para preparar su máquina y qué sé yo qué, a las 8. Por favor, prepáranos el desayuno. ¡Ay! A las 11 estábamos desayunando. Y a duras penas, y después de muchos regaños y mucha exigencia, a las 11. ¡Oh! Pues no, ahí no estaba muy aplicado el sentido común, ¿verdad? No, pero es que yo estoy disponible para los demás. ¿Qué disponible? Disponible si el desayuno hubiera estado a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, pero a las 11 y sabiendo que íbamos a comer a las 2, híjole, desde las 4 que se habían levantado, ¿qué hay que hacer? Aplica el sentido común. Tus hijos tienen que ir a la escuela, pero antes de ir a la escuela tienen que ir desayunados. Y antes de desayunar tienen que estar un poquito lavados
y antes de lavarse tienen que estar un poquito recogida su habitación. Es decir, aplica el sentido común. ¿Y qué tiene que ver eso con la experiencia de fe? El orden es integral. Aplica el sentido común y dale un poquito de eficacia a tu vida. No, es que yo mañana tengo que ir a repartir las despensas y pasado tengo una serie de reuniones, entre otras con el Papa, y tengo que estar en algunos sitios. Bueno, pues aplica el sentido común y no vayas mañana a las despensas, pasado la reunión con el Papa, otro día a recoger unos documentos. Junta un poquito las cosas, aprovecha el tiempo para otras cosas, aplica el sentido común y dale un poquito de eficacia a lo que estás haciendo en la vida. Esto, la verdad, si no tenemos un poquito de aplicación del sentido común, qué difícil que estemos encarnados en un cuerpo con unas circunstancias ordinarias. Aquí se nos está hablando pues de un temporal, están haciendo un viaje por mar y de un temporal con el que se tropiezan. Normal, si hubieran ido por autopistas, Pablo lo hubieran llevado, los centuriones por autopistas, o lo hubieran llevado en avión, pues hubiera tenido que ver las circunstancias del temporal del avión o de las autopistas, ¿verdad? Pero como le están llevando, bordeando las islas del Asia Menor y después de la zona de Europa correspondiente hasta llegar a Roma, a Italia, pues entonces las peripecias que va viviendo Pablo, pobrecillo, que a duras penas va salvando el pellejo. Bueno, creo que ha quedado claro la lección hasta este momento. La fe se vive en circunstancias encarnadas, ordinarias, en las que aplicamos el sentido común y ahí efectivamente vamos viviendo esa experiencia gozosa, ilusionada de quien vive permanentemente la fe. Segundo punto, la Constitución Lumen Gentium es, ya saben, una de las dos constituciones fundamentales del Concilio Vaticano II, que ahora ya va a tener, pues el Vaticano II ya lleva casi 3/4 de siglo que se celebró. Por ahí se habla de la posibilidad de celebrarse un nuevo concilio, quién sabe si el próximo Papa se le ocurrirá un nuevo concilio en que la Iglesia un poquito zarandeada responda a las nuevas situaciones de los nuevos tiempos, pero hoy por hoy estamos viviendo de manera actualizada de esa riqueza y renovación que supuso el Vaticano II. La Gaudium et Spes es la Iglesia comprometida con el mundo, hacia afuera. La Lumen Gentium es la Iglesia mirando hacia adentro, comprometida con la propia Iglesia. Y dentro de eso, en la Lumen Gentium, uno de los puntos de los capítulos es cuál es la misión del Espíritu Santo en la propia Iglesia. Y dice este capítulo, o texto correspondiente a la Lumen Gentium, concretamente los números 4 y 12 se está refiriendo, ¿verdad? Entonces dice, consumada la obra del Padre, que el Padre confió al Hijo en la tierra, es decir, ya realizado el tiempo histórico de la encarnación, consumado el tiempo en que Jesús debía estar en la tierra, entonces fue enviado el Espíritu Santo, finalmente el día de Pentecostés, para que indeficientemente, es decir, de manera perfecta, sin deficiencia alguna, santificara a la Iglesia y fuera la Iglesia la que se pusiera en acción. Lo voy a repetir. A partir de Pentecostés, fuera la Iglesia la que se pusiera en acción. ¿Tú eres miembro de la Iglesia? Sí. ¿Estás en acción? En tu vida espiritual y en tu vida material. ¿Estás en acción?
¿Qué acción? Para que desde ese día de Pentecostés fuera la iglesia la que se pusiera en acción. Esa es la función del Espíritu, movilizar la iglesia. Por eso, por favor, no busquemos jamás una iglesia estática. Esa no es la iglesia de Cristo, ni la iglesia del Espíritu. No busquemos jamás una vida estática. Comprendamos nuestra vida en permanente movilización. No, yo ya soy perfecto, no tengo nada que corregir. Hay personas que le dices, tienes que esforzarte un poquito en esto, tienes que corregir esto otro. No, hay personas que no entienden que tengan que corregir absolutamente nada. La iglesia de Cristo debe estar en permanente movilización. Si no, no es la iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por definición, es el gran movilizador, el gran animador, el gran vivificador de la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que de esta forma los que creen en Cristo pudieran irse acercando cada vez más al Padre. No, yo ya estoy cerca. Estás cerca, pero si la vida humana es irte acercando. No estás cerca. No, yo ya hice toda la tarea que en la vida tenía que hacer. No te has muerto todavía, fíjate. El día en que te mueras, ese día acabarás tu tarea en esta tierra. Mientras no te mueras, a sacudir un poquito las carnes y a ponerte efectivamente en acción. Perdón que lo diga con esta desfachatez, pero es que es así. Es decir, o sacudes la vida, o realmente te espabilas en la vida, o no estás sintonizando con la iglesia del Espíritu Santo. Que es por sí, ponle las imágenes que quieras, viento huracanado, qué sé yo, fuego ardiente, ponle las imágenes que quieras, pero el Espíritu Santo es permanentemente irrupción de una actividad que tiene que ser necesariamente fuerte. Si no es una actividad fuerte, el Espíritu Santo a los miembros de la iglesia resulta que les encuentra cerraditos en una casa, en su habitación, y para llegar a esa habitación se necesitan 7 llaves, 7 puertas. Y algunas personas pasan la primera puerta, algunas personas llegan a pasar la segunda puerta, ya casi nadie la tercera, y para llegar a la séptima, y ahí finalmente está el hombre de Dios. No lo creo, no lo creo. El hombre de Dios no está encerrado con 7 llaves. El hombre de Dios está realmente entre los avatares del mundo. Y a veces sufriendo tempestades y sufriendo temporales. Obvio. ¿Cómo voy a estar escondido? Yo, permítanme que lo diga, pero el propio Papa tendría que estar encerrado allí en los aposentos pontificios. Y el Papa dice, no, perdonen, pero yo voy a vivir en una residencia que es de paso, donde llegan los obispos, se van, o donde llegan los sacerdotes y se van en Roma, y voy a comer con ellos, y voy a cenar con ellos, y de paso me entero de los chismes que suceden en el mundo, ¿verdad? Un día me siento a cenar con uno que viene de Paraguay, el otro día me siento a cenar con el otro que viene de Letonia, o con el otro que viene de Sri Lanka, o con el otro que viene de Australia. Y entonces me siento a cenar y me entero qué es lo que pasa. Perdón. ¿Qué es lo que pasa en Madagascar o en Lesoto, verdad?
Así el mundo no lo tengo sencillamente en mi imaginación, sino que voy viendo rostros concretos con los que convivo, con los que comparto, y no construyo mi seguimiento imaginario, ese seguimiento imaginario que tanto daño nos hace, donde aprendemos a suponer, a imaginar, y después hablamos de esas cosas que imaginamos. No, hablamos realmente de lo que vivimos. ¿En qué circunstancias? En las que toquen. Pablo habla de las circunstancias estando esposadas las manos con cadenas, y sin embargo, desde esas circunstancias, el Espíritu Santo anima la vida del creyente, siempre. Bueno, pues, entonces el Espíritu Santo que habita en la iglesia y en los corazones de los fieles, como en un templo, y ora en ellos y da testimonio de la adopción de hijos con diversos dones, unos de índole jerárquico y por lo tanto dones de gobierno. ¿Tú qué eres? Monseñor. Bueno, pues monseñor. Entonces, ¿qué monseñas? ¿Qué monseñas si eres monseñor? ¿Verdad? Porque si no enseñas nada, pues no eres enseñador de nada. Bueno, entonces otros son carismáticos. Pedro es la institución, Pablo es el arrebato evangelizador. Bueno, ambas cosas se necesitan. Quizá a veces en algunas personas coinciden ambas cosas. Yo estos días estoy revisando cuáles son las funciones de un vicario episcopal. Saben que a mí me han nombrado vicario episcopal. Bueno, y entonces estoy revisando cuáles son las funciones que me tocan y digo, madre mía, estas son funciones, todas ellas administrativas, y yo tengo que estar invertido en funciones administrativas. Pues sí, también. Llevar los expedientes, cuidar de los informes, hacer los respectivos permisos, dar las indicaciones y de vez en cuando, si se presta, bueno, pues asistir a alguna celebración, pero prácticamente son funciones administrativas. Y las funciones evangelizadoras, pues a ver cómo te las ingenias. Y si no es de otra manera, levántate 1 hora antes o 2 horas antes y ponte a dar pautas a través del celular. No, pero ya pasó el coronavirus. ¡Que pase! ¿Quién ha dicho que no se pueden dar las pautas permanentemente a través del celular? No, pero tú tienes muchas funciones administrativas. Bueno, pues de las 7 o de las 8 de la mañana en adelante, todas las funciones administrativas que quieras, pero de las 7 a las 8, que nadie me impida compartir la fe a través de unas pautas de pronto dadas por celular. ¿Por qué lo administrativo o lo institucional o lo jerárquico tiene que estar reñido con lo carismático? Perfectamente puedes asumir una cosa y otra. No, son demasiadas cosas. Ayer hacíamos repaso de media docena de cositas que tocaría hacer a los que están en el equipo de Betel, y luego se dieron cuenta de que esas media docena de cositas, sí, son importantes y que cuestan. Simplemente abrir una zanja para ir haciendo el cauce del agua, pues cuesta, ¿verdad? Y yo pensaba para mis adentros, digo, si estos que están diciendo que cuestan esta media docena de cositas vieran los 15 folios de lista de cosas que tiene que hacer un vicario episcopal, de repente se morirían porque dirían, y además de esas cositas de Betel, hay que hacer también las 15 páginas de elenco nada más señaladas de las cosas que tiene que hacer un vicario episcopal. ¡Ánimo! Si no estás solo, si el Espíritu Santo actúa en ti, si te da permanentemente fuerza para responder como conviene. Con la fuerza del Evangelio se hace rejuvenecer a la iglesia y a la persona. Ustedes han oído hablar de personas viejitas,
A veces hay personas muy viejitas. Yo veía un video grabado estos días de una señora de 80, 90 años. ¡Híjole, con qué juventud se expresaba! Pero hay personas que tienen una edad cronológica de 40 años y parece que van al médico y les dicen: no, tú tienes 65. Pero si tengo 40... No, pero tienes la edad biológica, realmente es de 65. ¿Por qué? Pues porque no te has cuidado. Vamos a ver si a partir de ahora te cuidas un poquito, pones en ejercicio un poquito tus células, porque están un poco oxidadas, entonces las pones un poquito en ejercicio, caminas un poquito para allá y para acá, y a ver si efectivamente de esos 65 años te vas acercando un poquito más a los 40 que tienes, cronológicamente, ¿verdad? Entonces, esa manifestación del Evangelio que hace rejuvenecer a la Iglesia y que la renueva constantemente y la conduce por la unión consumada con su esposo, en realidad es el espíritu y la esposa que dicen al Señor Jesús: ven. Entonces, así se manifiesta en la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa universalidad de los fieles que tiene la unción del Espíritu Santo no puede fallar cuando cree. La Iglesia universal, cuando cree, no se equivoca, porque está ungida por el Espíritu Santo. Se equivoca la persona individual cuando cree, tiene sus creencias particulares y hace más caso al demonio que a Cristo, ¿verdad? O hace más caso a sus miedos y a sus complejos y a sus traumas y a sus vagancias y a sus vicios, que en definitiva es el demonio, ¿verdad? Entonces, cuando ejerce esta peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, es decir, el pueblo cuando cree no se equivoca. Cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos manifiestan un asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres, con ese sentido de la fe, el Espíritu Santo es el que permanentemente asiste a la Iglesia, mueve, sostiene al pueblo de Dios bajo la dirección del auténtico magisterio de la Iglesia, al que sigue fidelísimamente, y recibe no ya la palabra de los hombres, sino que la Iglesia, por la asistencia y la presencia del Espíritu Santo en ella, va recibiendo indefectiblemente la fe que le ha sido transmitida de una vez para siempre a los fieles, y penetra profundamente en ella con rectitud de juicio, y la aplica más íntegramente a la vida. Entonces, así el Espíritu Santo no solo va santificando a los fieles, es decir, no estamos abandonados. ¿Lo entiendes? No estás solo, sola. No estás a merced, de un desencanto y de la desilusión existencial de una vida humana que quién sabe por dónde agarrarla. No, estás asistido por la gracia del Espíritu Santo y por la fuerza de Dios, que dirige al pueblo por los sacramentos, por los ministerios, lo enriquece con las virtudes y distribuyendo a cada uno según le place al Espíritu Santo, va repartiendo entre los fieles todo género de dones, incluso especiales y particulares. Tú tienes el don de la amabilidad, qué fantástico. Tú tienes el don de la simpatía, qué genial. Tú tienes el don de la cordialidad, qué magnífico. Tú tienes el don del esfuerzo, genial. Ponlo en práctica, todos esos dones, y aumentalos. Porque el Espíritu Santo te los está dando, primero, para que tú les hagas crecer. ¿No has oído hablar de la parábola de los talentos? Ponles a rendir. No, Dios me los ha dado, los escondo bien escondiditos en un pañuelo y me lo quedo. Yo tengo la amabilidad, el don de la amabilidad, pero soy amable conmigo mismo y con el cuello de mi camisa. Y ya, ahí manifiesto mi amabilidad con el cuello de mi camisa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¡Ay, no! ¡Habla!
al menos pon un poquito de esfuerzo para hablar, porque tu amabilidad está regalada para beneficio de todos y para que la aumentes como los dones, o sea, como los talentos. Además, el mismo Espíritu no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos, sino que además les enriquece con las virtudes. Tú tienes el don de la sencillez, tú tienes el don de la castidad, tú tienes el don de la docilidad, tú tienes el don de la austeridad, tú tienes el don... A veces somos austeros, pero a veces no tanto. Ayer se tenía que trasladar una persona de un lugar a otro de la comunidad, no digo quién, ni no digo cuándo, ni cómo, y yo pensaba que con una maletita era suficiente para ir de una parte a otra. Híjole, mano, menos mal que venía con la camioneta blanca prácticamente libre, porque traía unas bancas y unas cosas, pero si no fuera así, Dios mío. Digo, ¿y esto es todo? No, todavía me quedan algunas maletas en Tollán. Bueno, pues aprovecha y lleva de una vez todas las maletas de Tollán. No, también tengo algunas cosas por no sé dónde. ¡Ay, María! Bueno, todavía no me gana a mí. Es decir, tenemos que irnos desprendiendo de cosas que no son necesarias. Cuando uno pasa por las tiendas y por los grandes almacenes de esta tierra y va visitando los escaparates de cuántas cosas yo no necesito. Estaba con unos compañeros curas por ahí en Colombia y cuando iban a visitar las grandes plazas, híjole, luego se les antojaba, ¡ay, qué bonito este suéter! ¡Ay, qué bonito este pantalón! ¡Ay, estos calcetines nunca les había visto yo en México de estos colores! ¡Ay, que no sé qué! Y yo, sorprendido, digo, ¿cuántas cosas no necesito? Fui con $600 y volví con 700. A ver cómo Fui con $600 y cuando volví con 700. ¿No tienes dinero para gastar? Sí, pero ¿en qué lo voy a gastar? No, pues es que hay unas... ¡Ay, Dios! ¿Tienes el don entonces de la austeridad? ¿Sabes efectivamente que tantas cosas no las necesitas en esta tierra? Por más que el comercio y qué sé yo lo ha ido volviendo... No es solamente vivir con lo necesario, sino realmente cuando la persona aprende a vivir y a gozar de Dios, reduce las necesidades. Bien, además ese mismo Espíritu no solamente santifica y dirige al pueblo, sino que le va dando a cada uno sus dones y disponiéndole y preparándole para realizar la variedad de obras y de oficios que tiene que desempeñar para la renovación y la edificación más amplia de la Iglesia. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para una utilidad común. ¿Ok? Es decir, cada día la comunidad debe estar más disponible para ser, y en la comunidad cada uno de los miembros, para ser efectivamente útil a las necesidades reales de la comunidad. No, vamos a ver qué programamos para Pentecostés. No, date cuenta de las necesidades de la comunidad. Y dentro de los dones que tienes, ponlos a rendir, acoplándote a esas necesidades. Pero utiliza el sentido común. ¿Qué necesidades hay? Y acopla tus capacidades a las necesidades que hay. Ese esfuerzo de acoplamiento de las capacidades que Dios me ha dado con las necesidades que tiene la comunidad, ¿de qué tipo? Del que sea, materiales y espirituales, evangelizadoras y jerárquicas, asumir responsabilidades las que toquen, es decir, lo que toque en cada momento según las necesidades de la comunidad. ¿No lo entiendes? Es decir, que saques de esta vida
sencillamente la satisfacción de haber servido a la comunidad. Si no, de todas maneras la vida se te va pasando, no creas. Ah, no, pero es que yo la vida la disfruto durmiendo. A mí me gusta tanto dormir que disfruto la vida durmiendo. Y que me cuide mi abuelita. Bueno, pues, eso no es vida divina, ni vida animada por el Espíritu, ni es tampoco gozo humano. Entre los carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, ¿sabes poner una extensión en una toma, en un enchufe? Bueno, pues ponlo. No, es que yo no sé para qué son esos dos agujeritos. Pues aprende. ¡Aprende! Bien, estos carismas son conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia y hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Ánimo, pues, a poner en marcha nuestros carismas, nuestras tareas, en función de las necesidades de la comunidad. Como cada día, en el nivel espiritual, en el nivel material. Amigos, manos a la obra. En marcha, pues, que hoy sea un día muy feliz para todos mientras esperamos la irrupción del Espíritu Santo el domingo que viene. ¡No! ¡No! El Espíritu Santo no va a venir el domingo que viene solamente. Va a venir también en este momento si abres el corazón y tú esos dones que Dios abundantemente te da, los pones a rendir y a trabajar ya desde este momento. Que así sea. Buen día a todos, muchas felicidades.